Muy bien, le voy a pedir que por favor abran su Biblia. Si usted no tiene su Biblia, acérquese a un cristiano. No, mentira, qué broma. Yo tengo una Biblia aquí, esta si necesitan alguien. Javier, ¿tú necesitas una Biblia? Bueno, mejor sí. ¿Sí? Toma, Javier. Bueno. Javier, mira a ver si necesita ojos también. Eso sí, ahí sí yo no te puedo. Mira a ver si ese está suficientemente grande para ti. Así sí. ¿Esa está bien? Sí, sí. Ahí, de lejos. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces el problema no es la vista, el problema es los brazos que lo tiene corto. También, también. Ok. Vamos a ver. Yo aquí tengo una Biblia. La versión que yo tengo. ¿Ah? Miren, para que ustedes vean. Mira, hay personas que usan lentes para leer. Jamie no lo usa para leer. Javier no tiene problema con los ojos, tiene problema con los brazos que son pequeños. Muy bien, estamos en el libro de Juan. ¿Y se recuerdan que leímos la semana pasada? Vamos a ver, ¿qué leímos? Estamos en el 2.23, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? Yo sé exactamente nos quedamos. Mira, hasta la alarma sonó. Para que nadie se asuste. Estamos como en 3. Sí, terminamos en 2. Terminamos el 2, ¿verdad? Pero yo les dije que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacer un paréntesis. ¿De qué hablamos la semana pasada? De Hechos. No, Dijiste no. que leyéramos Hechos de 3. Exacto. Hechos capítulo 6, 7. 6 y 7. ¿Lo Estuvimos leyeron? hablando de, Sí. estuvimos hablando Sí. de Esteban, Javier los 12, y Fernando tomaron vacaciones. de los 7, bueno, que llamarlo diáconos, podría ser, o servidores. Bueno, ajá. Bueno, pero antes, esa es la tarea. Pero antes de la tarea, que nosotros hablamos del tabernáculo, de que Jesús llegó y se regó, dijo, ¿qué es lo que pasa? Que agarró hizo básicamente un látigo, vamos a decirlo así, comenzó, tiró las mesas, se regó en buen dominicano. Entonces al él hacer eso, comenzó ahí con un látigo y todo eso, sacar a todas las personas, no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones, básicamente le dice. Pero ¿de dónde vino eso? ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué ese evento es importante o por qué lo menciona en la Biblia? Porque lo vienen en los salmos, el Salmo 69 creo que lo habíamos leído. Bueno, sí, decía, porque esa fue la referencia. Recuérdense que hay un link que cuando tú le das, por ejemplo, te dice, y se recordaron de lo que decía básicamente en los salmos, o el profeta que dijo tal cosa, que te está dando una referencia de algo que se dijo en el Antiguo Testamento. ¿Qué se dijo en el Antiguo Testamento? Bueno, nosotros lo leímos en el Salmo 69, ¿se recuerdan de eso? Y él dice que él tenía temor de la gente de su casa. Dice que él tenía celo por la casa del Señor. Entonces hacen la referencia, pero entonces Jesucristo es de ese que está hablando, es aquel profeta. Aquella persona que escribió en el Salmo 69, versículo 9, es por eso. Y sabes que ahora que estamos hablando de este tema, uno se percata que los que seguían a Jesús, porque no dice quién lo dice específicamente, sino ellos dijeron. Sí. Pero se da cuenta que mientras con Jesús habían personas que sí eran bien conocedores de la palabra. Y yo pienso que estaban al tanto de lo que iba sucediendo. Mira qué bueno que tú digas Sí, eso. ahora estoy mirando, estamos hablando, ¿no? Y quiere decir que habían personas que como Pablo, ¿no? Que también cuando fue que habían personas que escuchaban a Pablo y que iban y escuchaban las escrituras. Claro, pero el punto de eso, y mira qué importante que usted menciona eso, porque lo interesante de este tema es de que cuando Jesús hace estas cosas, ellos le preguntan, pero ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esa fue la pregunta, ¿se recuerdan de eso la semana pasada? La pregunta es, ¿por qué tú haces esas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer eso? Porque yo puedo entrar, digamos, al salón ahora que están jugando básquetbol ahí y comenzar a quitarle las pelotas y decir, no jueguen básquetbol, no jueguen voleibol aquí en la casa de mi padre, porque esta es una iglesia los fines de semana. La pregunta que le hicieron fue válida. No fue mala la pregunta.
Entonces le preguntaron, pero ¿con qué autoridad hace eso? Y le dice, ¿qué señal haces para nosotros creer? Miren lo que le dice, ¿qué señal haces? ¿Cómo? ¿Recuerdan de qué trata el libro? El libro de las... El libro de las... Las señales. El libro de las señales. Vamos a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás durmiendo hoy? El libro, ¿se recuerdan que estábamos hablando que el libro de Juan no habla de los milagros, no habla de milagros, o que Jesús hizo un milagro? No. Dice señales. Y estas señales. Estas señales se hicieron, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque las señales son indicaciones de algo. Semáforo, vamos a preguntarle, mire, ustedes que ya estuvieron aquí, ustedes ya se saben ese cuento, así que no están permitidos a decir nada. Ok. Rebeca, tú que no estabas aquí. Ah, bien. Cuando tú estás en una luz, de un semáforo, Viene manejando. y tú estás conduciendo, el verde, ¿qué significa? Sí, Continúe, ¿verdad? El amarillo, prevención. que básicamente pero ¿qué significaría? Entonces, prevención, ¿verdad? Y el rojo, Vale. pare. Ok. Bueno, todo va a depender de donde tú lo estás aplicando eso y a la hora. De donde yo vengo, yo le hice eso a un amigo mío que estaba aprendiendo a conducir. Y yo le hice la pregunta porque me decía, ¿y por qué te paraste? Porque yo vi el semáforo en amarillo y yo me detuve. Y entonces él me dijo, pero ¿y por qué tú te detuviste? Y yo dije, ¿qué significan las señales de tránsito? Entonces yo le pregunté, él no conducía, no tenía conocimiento de las señales de tránsito. Entonces le dije, ¿qué significa el verde? Y le dijo, dale para allá. Así mismo le dije, dale para allá. Ok, y el amarillo significa, date rápido que viene el rojo. Ajá. Y el rojo, pasa con cuidado. No, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, pero las señales, cuando todo el mundo sabe el significado de las señales, entonces las señales son indicaciones. ¿Indicaciones de qué? Bueno, te están indicando hacia algo. Una flecha que te indica hacia la derecha, salida de emergencia, te está indicando, tú no te vas a ir por aquí, tú te vas a ir por donde te está indicando la señal. Lo mismo está pasando con Jesús. En un principio, ¿qué fue lo que dijimos en las primeras clases? Que es una introducción de quién es Jesús. Entonces comenzamos a agarrar el testimonio de las personas que dicen Jesús. ¿Se recuerdan qué dice el versículo 1:11? Versículo 1:11. ¿Qué dice? Juan 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, a lo suyo vino, no a los suyos como si personas, no, a lo suyo. Él vino a hacer un trabajo. A lo suyo vino, más los suyos, o sea, su gente, los judíos, ¿qué dice? No lo recibieron. No lo recibieron. Entonces el testimonio que ellos tuvieron de Jesús fue que no vamos a creer en ti. Ok. Luego entonces da la introducción de un individuo que era sumamente conocido. ¿Cómo se llamaba él? Se vestía de piel de cuero. Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona que era sumamente reconocida en su tiempo. Y Juan el Bautista era una persona con autoridad, que todo el mundo entendía que este era un hombre de Dios. Excelente testimonio. Dice entonces que de ese testimonio de Juan el Bautista daba testimonio de la luz, que él no era la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Y que esa luz verdadera ha venido al mundo, de quien él no era ni siquiera digno de hacer qué. Amarrar los zapatos. De desatarle la correa de los pies. Él no era digno de hacer eso. Que ese era el trabajo de los esclavos. Y él no era digno de hacerle eso a Jesús. Es el testimonio de esta persona que es extremadamente conocida. Entonces tú tienes que el libro de Juan te va desarrollando lo que son testimonios de personas. Luego en el capítulo 2 va avanzando y te muestra entonces de la autoridad que tenía Jesús. ¿Qué él hizo? Agarró una pecera, vamos a decirlo así, ¿la convirtió en qué? En vino. Muy bien.
Fernanda vino a la clase, los demás estaban durmiendo. Entonces Jesús convirtió el agua la convirtió en vino. ¡Qué maravilloso! Y da representación y dice que ese fue el primer milagro. Hablando de la abundancia del reino. Que va a haber gozo, va a haber júbilo y la provisión de Dios nunca va a faltar. Sino que va a ser en abundancia. Ok, tomando cosas ordinarias, haciéndolas extraordinarias. Wow, pero tú no me dijiste, normalmente la gente saca el mejor vino al principio, pero tú dejaste lo mejor para lo último. Excelente. Luego de eso, entonces, ¿qué vinimos a mencionar? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Entonces está hablando acerca del templo. Aquí es la primera confrontación que se hace a una institución que era el templo. El templo era la cosa más sagrada que tenían los judíos. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se alababa al Señor. Entonces hoy de eso es lo que vamos a hablar bien rapidito, porque no vamos a tener tiempo de hacer meternos ahí profundamente. Normalmente en una clase sí me gusta tomarme más de una hora solamente en ese tópico, porque es rico. Pero vamos a ponerlo así. Digamos que este es el jardín del Edén. Miren para todos los lados. Ustedes están viendo una matita ahí de plátano, ¿verdad? Como le gusta a María Esther. Una cebollita ahí debajo también para ir a hacerse mangú ahí mismo. Estas malanguitas ahí. ¿Verdad? Otro, un caminito de arroz. Ahí. Plátano maduro. Chévere, ¿verdad? Tenemos el maíz para hacer ¿verdad? Para hacer tortillas. Diferentes tipos de maíz. Así hacen las diferentes tortillas. Tienen el ganado, todas las cosas para hacer sus taquitos ahí, ¿verdad? Súper rico. Entonces estamos en el jardín del Edén. ¿Cuál es la primera cosa que pasa en el jardín del Edén? ¿Quiénes están paseando? ¿Quiénes están ahí en el jardín del Edén? Adán y Eva y el Señor. Adán y Eva y el Señor. ¿Ellos tenían miedo de Dios? No. Dice que ellos estaban caminando en este lugar y que no había ningún problema. Hasta que la desobediencia, el pecado entró. Y una vez el pecado entra, ¿qué pasa? El hombre no puede estar en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es bondadosa, es calurosa, es rica, es chévere. Siempre y cuando usted esté bien. Pero el momento que usted esté mal, se vuelve peligrosa. Porque te puede matar. ¿Ok? No porque haya cambiado nada de la naturaleza de Dios. Pero es que por más chévere que usted sea, por más de hierro que usted sea, si usted le pone la mano a la vela, mire, por más que usted crea que aguante, usted se va a quemar. Si usted mete esa mano en ese fuego, se va a quemar. Eso mismo pasa con la presencia de Dios. Ahora bien, ¿se recuerdan que le dijimos que íbamos a hablar un poquito nada más? Bien rapidito. Si yo le voy a pedir que por favor abran su Biblia. Y vamos a ir a hacer un viaje ahora al Antiguo Testamento. Y hay un libro en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer tres versículos. El 15, el 16 y el 17. ¿Y qué dice? ¿Sí? El 15, ¿no? 15, 16 y 17. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Muy bien. Si comes ese fruto, morirás. ¿Se recuerda, Fernanda, cuál fue la fruta que estábamos hablando? La manzana. No dice en ningún lugar que la manzana, pero nos quedamos con la manzana. Entonces nosotros vemos que hay un lugar. Este huerto está siendo cuidado. ¿Por quién está siendo cuidado? Hola, Daniela. Adán y Eva. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que acabamos de leer.
¿Verdad que sí? Necesita un wake up call, como se le dice aquí. Y lo cuidaban y no había ladrones, hermano. Exactamente, no había ningún No había problema. maldad. Ahora bien, Perdón, ujú, era el jardín del Edén, donde supuestamente entonces había todo lo que ellos necesitaban, frutos, comida. todo. Y los animales también estaban ahí. Los animales estaban ahí, jugaban, el león jugaba. El león jugaba, o sea, no había, ellos nunca había habían peligro. experimentado lo que era la muerte, ellos no sabían lo que era eso. Ni la maldad. Ni la maldad, la muerte, nada de eso, los animales, todos comían, era... En la Biblia hay 2 lugares donde pasaron esa situación. Estaban todos juntos y no pasaba nada. Fue en el Edén y en el Arca de Noé. Oh, En el Arca de Noé él no hizo jaulones, nada. Estaban todos sueltos. Me imagino yo que los leones nada más Está bien. acariciaban así, ay cuando nos veamos allá afuera. Porque no me imagino, e incluso todos esos animales tuvieron que reproducirse. Y Ujú. quiere decir que Dios también encerró, no se comían uno al otro. Nadie tampoco. El Señor, miren, yo no Sí. le puedo decir lo que pasó allá adentro ni lo que no pasó, pero lo que yo sé es que Dios de los que entraron lo multiplicó. Lo multiplicó y nadie se comió a nadie. ¿Cómo Dios lo hizo? Yo no tengo la menor idea, pero Él lo hizo. Así de bueno, pero bueno, seguimos. Entonces, seguimos. Dice, ¿se recuerdan luego que sale el hombre de este lugar del Edén? El Señor quiere establecer una relación con su pueblo, con sus hijos. ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Están aquí? ¿No están aquí? Sí, estamos aquí. Ok. Dios quiere establecer una relación con sus hijos. Ahora bien, cada lugar hay un cuidado que hay que tener en ese lugar. Porque en ese lugar habita la presencia del Señor. Ya no es el Edén. Ahora, ¿cuál es la otra cosa? Que tenemos que cuidar. ¿Qué fue lo que vino después del Edén? El tabernáculo. El tabernáculo era una tienda como de campaña, la que ustedes arman cuando van a irse de campamento, que la arman ahí, van a salir del taller, la compran, ponen la cosita ahí. Así como está disfrutable, así. Exactamente, así, vienen una cosita así, ahí habitan todo después. Bueno, eso mismo era lo que hacían con el tabernáculo. El Señor le dijo, ustedes lo van a hacer así con estas medidas. Pam, 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 pam. Todo clarito se lo dijo en Éxodo. Le dijo, así van a hacer el tabernáculo. Ahora bien, como ustedes leyeron, algunos leyeron, en Hechos capítulo 7, ¿se recuerdan qué pasó en ese momento? Necesitamos gente llena del Espíritu Santo. Y dijeron Rebeca, Xochi, Fernán, ven, esta gente llena del Espíritu Santo, repleto del Espíritu Santo. Mira, necesitamos 7 varones llenos del Espíritu Santo, que tengan, llenos del Espíritu Santo, Buen testimonio. buen testimonio y con una sabiduría fenomenal. Ok, entonces Xochi dijo, aquí estoy yo. Rebeca levantó su mano, Javier, todos ustedes levantaron la mano. Ahí están los 7 varones llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, de ustedes 7, digamos, ¿verdad? De los 7 que están llenos del Espíritu Santo, entonces dicen, si estos son los requerimientos que están pidiendo, que tenga un doctorado en esto, que tenga un doctorado en lo otro y que tenga un doctorado en esto, y ustedes los 7 lo tienen, dicen, bueno, por lo menos yo voy a ser el pastor de la iglesia, como mínimo. Entonces después le dicen, sí, mira, el trabajo que estamos dando es para que recojan las mesas. ¿Cómo? Sí, para que le sirvan a las viudas, a las mujeres que no tienen marido, ellos no tienen que comer, entonces necesitamos personas que les den de comer. Es el trabajo suyo. Pero yo soy una persona llena del Espíritu Santo. Y dice, no, pero sí, esas son las personas que necesitamos para hacer este trabajito. Eso está en Hechos, capítulo 6, capítulo 7. Y nosotros vimos que en el sermón que dio Esteban, ¿de qué él mencionó? ¿Qué dijo Esteban? Vamos a ver, Hechos capítulo 7. Miren cómo estamos viajando en toda la Biblia. Recuérdense que pasamos primero, lo que leímos fue Génesis. Ahora vamos a Hechos capítulo 7. Esta Biblia que yo tengo aquí es en inglés, pero también habla el idioma bíblico. Bueno, lo que hace ahí es un recuento de todo
¿Verdad que sí? Desde el Antiguo Testamento. Ahora yo quiero que ustedes me digan, por favor, que ustedes lean, vamos a leer a Xochi, tú vas a leer del 46 al 47, no, al 46, 47 y 48. Yo voy a leer el 50 al 51. Y Jamie, tú vas a leer del 52 y 53. Que a Javier le faltan los ojos todavía. Yo ni siquiera encuentro dónde está hecho todo eso. Hecho, está lejos, no, para allá. No, te trae. Por ahí tengo que empezar a estar los libros. No, tranquilo. Hechos, ya. parece- Hechos 7. Hechos capítulo 7. Y vamos a, Xochi va a leer del 46 al 48. Y yo voy a leer el 49 al 51. Y Jamie va a leer el 52 al 53. ¿Ok? Déjame buscarlo en esta versión de aquí. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en los templos hechos de mano, como dice el profeta, Perdón, discúlpame. ¿Tú crees que puedes comenzar del 44 al 48? sí, Porque esa parte creo que es importante también, que menciona que nuestros ancestros cargaron el tabernáculo. tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido una vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué. Al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó a la presencia de nuestros padres hasta los días de David, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer el tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en los templos hechos de mano, como dice el profeta. Entonces dice el profeta, está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? ¿No llevabas a No tu... estás mal. El cielo es mi trono. El cielo es mi Mi trono trono y la tierra es el estrado de mis Déjeme pies. ver, pero El 49. déjeme ver, porque es que en esa Biblia que yo no entiendo. Esta Biblia lo tiene en inglés y español y me tiene súper confundido. No, tranquilo. ¿Te lo Déjame estoy ver. leyendo? Yo tengo la Biblia en el teléfono. ¿Te lo Déjame estoy ver, yo leyendo? lo tengo aquí. Sí, por favor, síguelo leyendo, porque yo lo tengo en inglés. Es verdad, sí, tienes razón. Dice: Heaven is my throne Sí. and the earth is my footstool. Could you build me a temple as good as that? Dice, El cielo es mi trono Ujú. y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuántos profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Hasta qué? Vosotros que recibéis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ujú. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, dice en los versículos, por ejemplo, que dice: nuestros ancestros cargaron el tabernáculo por todo el desierto. Es el versículo 44, ¿verdad? Y luego entonces se va moviendo al 46, que dice: pero fue él por el favor de David, porque ellos tienen una adoración a este templo, porque la acusación contra Esteban fue de que él está profanando la ley de Moisés. Él dice que Moisés hizo las cosas mal. Él pagaron 2 testigos falsos para que acusaran a Esteban y le dijeron: este hombre hace la cosa mal porque él está hablando mal de la ley de Moisés y del templo, de este templo, porque para ellos el templo era la cosa más grande.
porque era el lugar donde estaba la adoración. Pero entonces, si el tabernáculo era eso, si el tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios estaba, ¿cuál era el problema entonces de lo que Jesús estaba diciendo? Bueno, si nosotros vemos, lo que el Señor pidió fue el tabernáculo, pero el tabernáculo no se pudo hacer, sino que ¿qué fue lo que se hizo? O sea, perdón, el tabernáculo se hizo, pero luego entonces David entró a su casa, vio que su casa era muy bonita, la tenía así como Javier y Fernanda, tenía una casa bien bonita, y decía entonces, mira, ¿sabes? Como yo tengo una casa así como Javier y Fernanda, entonces yo digo, no, es que el Señor no puede vivir en un lugar así si mi casa está tan bonita. Señor, yo te voy a hacer un terreno, y compró el terreno y lo pagó con su dinero. No con el dinero del gobierno ni con el dinero de esto, no, con su dinero. Él lo pagó, él dijo, yo no voy a comprar nada para mi Dios que a mí no me cueste. Y así lo hizo. Entonces edificó este templo. Ah, ¿verdad? No pasó así, porque no pudo. El Señor le dijo, hay demasiada sangre en tus manos. Eso ustedes lo van a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 17. Ustedes lo van a ver ahí, qué fue lo que pasó. También en Primera de Samuel, todo eso, cuando termina. Luego en Crónicas, entonces viene el hijo y construye tremendo templo, hermosísimo. Pero luego de ese templo, vino ¿se recuerdan el nombre del rey ese? Nabucodonosor. ¿Cómo? Nabucodonosor. Nabucodonosor, muy bien. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino y hizo pedazo todo eso. Luego entonces el pueblo, 80 años después, el pueblo regresa. Llega a este lugar y dicen, ustedes, pero mira qué bonito están ustedes construyendo la casa de ustedes, pero se han olvidado de mí, dice el Señor, con el profeta Ageo. 2 capítulos nada más. Y cuando comienzan a construir la casa, ellos están muy animados y dicen, wow, pero mira qué chévere, le vamos a hacer esta casa aquí lo más bonita, y esto va a quedar aquí precioso. ¿Y saben qué pasó? Que cuando las personas que eran mayores, que habían visto la gloria anterior del primer templo que construyó Salomón, al ver este templo dijeron, esto parece un ventorrillo. Un ventorrillo es un colmado pequeñito en mi país. Algo era pequeñito, no tenía la misma esplendor ni la misma gloria, las cosas no estaban bien hechas. La pasión por hacer la casa del Señor no estaba ahí. Y fue un desastre. No le fue bien. Luego entonces, ese templo queda destruido. Ese templo de Salomón con lo de Babilonia, luego viene y otro templo arman este otro templo, este templo que no se vea tan bonito, pero lo arman. Ese también queda. Levantan el templo y lo quieren arreglar en el tiempo de Herodes el Grande. ¿Se recuerdan de eso? Herodes el Grande. ¿Se recuerdan? En Herodes el Grande ya se estaba terminando básicamente. No, el templo se terminó, perdón, antes, más o menos en los comienzos de Herodes el Grande, porque fueron 14 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Terminaron ese templo. Ese templo duró 47 años para construirse. Y al terminar ese templo, entonces ya ellos estaban como que wow, con el pecho así, sí, la gloria de Dios está aquí. Y ellos seguían con las rutinas y las cosas y todo así, siguiendo la ley. Y el problema fue que ellos no se dieron cuenta de que el Espíritu de Dios ya no estaba en ese lugar. Entonces cuando Jesús viene, el judío siempre estaba buscando ese lugar donde habitar la presencia del Señor. El problema fue que ellos no se dieron cuenta que el Señor se fue de ahí. Hubo un momento que cuando la gloria de Dios vino en el tabernáculo, cuando primero se hizo el tabernáculo, dice que descendió una nube y vino y llenó el lugar. Y dice que la gente estaba mirada y no se podía ni siquiera acercar a ese lugar porque la presencia de Dios estaba ahí. Ni siquiera Moisés podía entrar. Nadie podía entrar a ese lugar porque la presencia de Dios estaba ahí. Luego entonces el Señor le dio la oportunidad que Moisés entrara y a un grupo específico. Ahora bien, ¿qué significa ese tabernáculo? ¿Qué significa
El templo es el lugar donde Dios siempre quiere reunirse con su pueblo, pero necesitaba estar contenido, porque la presencia de Dios, ¿qué pasa cuando nosotros nos acercamos de una mala manera? Es peligrosa. Jesús fue el que transformó este lugar. Y esto es lo que se llamaba el templo, vino a ser Él, el templo. Entonces, por eso es que cuando nosotros somos lavados en la sangre de Cristo, ya nosotros tenemos acceso directo al Padre Celestial. Ya nosotros no necesitamos un sumo sacerdote que venga y corte un animal. Como les digo, la explicación y el tema es bien largo. Porque tendríamos que ver por qué tenía que morir un animal. ¿Se recuerdan el primer animal que fue muerto? ¿Dónde fue? En el Edén. En el Edén. Sí. ¿Se recuerdan qué pasó con ese animal? Lo mataron para quitarle la piel y ponérsela a cubrir a Adán y a Eva. Para cubrirlos. Entonces, cada vez, de ahí en adelante, cada vez que había remisión de pecado, o sea, perdón de pecado, ¿qué tenía que haber? Muerte de un animal, en sustitución por lo que yo debí de pagar. Vamos a matar a este cabrito. Pero eso no era suficiente porque había que hacerlo todos los años. Pero vino el sacrificio real que fue Jesucristo. Y ese fue el cordero que quita el pecado del mundo. Y gracias a eso, entonces, nuestra condición ahora es que estamos limpios ante la presencia de Dios. Entonces ya nosotros, porque ya somos lavados con la sangre de Cristo, entonces podemos entrar a su gracia, a su presencia, sin ningún problema. Y por eso es que nosotros vemos, y por eso es que tuvimos que detenernos un poquito en el estudio de hoy, para poder explicar un poquito mejor acerca del significado del templo. Porque cuando Jesús le dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, estaba hablando de su cuerpo. Su cuerpo. Pero este cuerpo no era solamente como un edificio más, era un lugar donde la presencia de Dios estaba con él. Donde no solamente con él, sino que la presencia de Dios ahora habita en cada uno de nosotros. Ustedes no necesitan venir a este lugar para ser santificados por el Señor, para ser ministrados por el Señor. Usted puede hacerlo en su casa, en su trabajo, en un parqueo, en la calle, en una piscina, donde usted quiera. Usted puede ser cubierto bajo la presencia del Señor. No necesita un sumo sacerdote. No necesita de una persona que le venda un chivo, una cabra, una paloma. No necesita eso. Porque ya Cristo pagó por usted y pagó por él. Amén. ¿Se entendió o está claro como el lodo? Claro, como el agua. Como el agua. ¿Y qué es lo que adoran los judíos hoy? Los cimientos del templo. ¿Qué es el muro? El muro. ¿Han visto el muro de Los lamentos. De los lamentos? Llorando ahí. El muro de los lamentos. Y saben que lo que más lloran ellos ahí es porque venga el Mesías. Y se construye el templo. Porque ellos están conscientes que el templo no se va a construir hasta que no venga el Mesías. Bueno, se recuerdan que iba a terminar con una historia, ¿verdad? Sí. Bueno, los otros días estábamos manejando, veníamos para la iglesia el domingo hace 2 semanas. Y cuando salimos de la casa, en el retrovisor, se veía sumamente oscuro. Y era el mediodía, y se veía sumamente oscuro, estaba sumamente opaco, como que le pusieron unas gafas al retrovisor del carro. Y qué raro. ¿Tú le hiciste algo al carro? Me dice Maricel, no, yo no le he hecho nada. Pero qué raro, porque es que no se ve nada. Prácticamente está sumamente oscuro. Muy poco se ve, o sea, se ve bien oscuro. Y estamos ahí manejando, conduciendo, y yo le doy a todos los botones a ver, porque tiene un montón de, no sé para qué sirven ninguno de esos botones, pero le di a todo para ver qué estaba pasando. Y nada. Yo, wow, déjame quitarle estas cosas de aquí. Y muevo un ambientador que tenía ahí desde los tiempos de Cristo, estaba esa cosa ahí, no sé. Bueno, entonces ese ambientador estaba bloqueando algo que yo no sabía. Y era un sensor de luz. Entonces, dependiendo del nivel de luz que recibía de la parte de arriba el carro, entonces eso se iba a poner opaco, bien oscuro o bien claro.
Inmediatamente le quité eso, 1 segundo y medio después estaba perfecto. Yo dije, wow, mira qué interesante. Ese sensor, por 7 años que tengo manejando ese vehículo, yo no sabía que en la noche las luces de los vehículos de atrás no me molestaban, porque ese sensor estaba poniéndose los lentes para que no me molestaran a mí la vista. De la misma manera funciona la protección de Dios. A veces es tan invisible que nosotros no la podemos notar, y la protección de Dios siempre ha estado ahí. Su cuidado, su amor y su bendición. ¿Se recuerda lo que le dije en un principio? Que las mismas cosas que nosotros, que el Antiguo Testamento, aquella persona de Israel pasaron, son las mismas que nosotros estamos pasando. Quizá nosotros no vamos a ver el mar abierto. Quizá hay un montón de cosas que están pasando a nuestro alrededor que ni cuenta nos damos, como ese sensor. Por años, la protección divina del Señor sobre nosotros. Y nosotros, sin darnos cuenta de que ha sido su mano protectora sobre nosotros todo el tiempo. Es que nos acostumbramos a las bendiciones que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Entonces, eso pasa con nosotros. A veces. Amén. ¿Cuántas veces nos libra?